Una escalada violenta que se produce en el país neogranadino, con la mirada complaciente de su presidente, el uribista Iván Duque, y que solamente este mes ha dejado al menos 30 decesos. Textualmente, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, pidió a la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, su participación activa frente a la masiva, sistemática, grave e intencional privación de derechos fundamentales de la población venezolana migrante en Colombia. Esta nueva solicitud del gobierno venezolano pone indudablemente en jaque a la alta comisionada, quien es acusada también de mantener una posición ambigua ante el caso de los ataques a venezolanos, que no solamente se producen en Colombia, sino en varios países de Sudamérica y que no encuentran eco dentro de esta comisión que está abocada a preservar justamente los derechos humanos. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Aquí en Prensa Alternativa estamos buscando a las jóvenes mentes más brillantes de Latinoamérica para que se sumen a nuestro equipo de investigación. Si es que te gusta el análisis geopolítico, el periodismo de investigación y te apasiona el concepto de la patria grande, entonces eres uno de los nuestros. Requisitos: tener entre 20 y 35 años de edad, conocimiento en periodismo o comunicaciones, tener buena capacidad de redacción, manejo básico de Photoshop. Bueno, en realidad esto no es excluyente. Se necesita que sepas lo básico de Photoshop, pero si no sabes, aquí te podemos enseñar, no te preocupes. Tener una computadora, conexión estable de Internet. Los postulantes pueden haber estudiado politología, periodismo, antropología o alguna carrera parecida. Pero lo más importante es que les guste, que les apasione los temas que tocamos aquí en Prensa Alternativa. Ofrecemos capacitación constante en técnicas para youtubers, ser parte de un equipo internacional en un entorno muy agradable. Interesantísimos ingresos económicos. ¿Estás interesado o interesada? Escríbenos al correo electrónico prensa.alternativa.produccion@gmail.com. Ah, por cierto, el trabajo es desde casa. Entre la espada y la pared, en jaque, coloca el gobierno venezolano a Michelle Bachelet, alta comisionada de los derechos humanos en la ONU, al solicitar un pronunciamiento expedito y contundente sobre las violaciones, desapariciones y atropellos a venezolanos en Colombia. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un comunicado exigió a Bachelet que, así como analiza rauda y velozmente las denuncias de la oposición venezolana en contra del gobierno, debe igualmente abocarse a dar respuestas sobre esta situación, cuya espiral aumenta, y en lo que va de este mes se han producido hasta 30 personas ejecutadas, entre ellas 2 adolescentes, en la zona de Tibú, acusados supuestamente de robar una tienda. Textualmente, Rodríguez pide a Bachelet su intervención para que actúe de manera inmediata con el propósito de hacer cesar los delitos de odio, violencia y xenofobia, y para asegurar que se investiguen los hechos y se sancionen ejemplarmente a los responsables por acción u omisión. Las redes sociales, el mundo, se ha venido conmocionando sobre los ataques a venezolanos desde la terrible noticia de los adolescentes, hecho que el mismo gobierno venezolano ha solicitado se investigue a fondo por parte de los organismos internacionales que tienen que ver con esta materia. Delcy Rodríguez asegura que durante los últimos años, en medio del asedio y el bloqueo económico contra Venezuela, se ha incentivado y promovido una grave política de persecución, xenofobia y violencia contra los migrantes venezolanos, que es percibida ampliamente no solo en Colombia, sino también en Perú, Ecuador y muy crudamente en Chile. Y hasta el día de hoy, todos sin respuesta por parte de Bachelet. Si nos vamos a las cifras, son aterradoras. La misma funcionaria Delcy Rodríguez citó datos oficiales de Colombia y registros de organizaciones de derechos humanos que contabilizan el deceso de 2.061 venezolanos en territorio colombiano entre los años 2017 y 2020,
y de otros 362 durante el presente año. Además, aseveró que en los últimos 5 años, 836 migrantes de su país han sido reportados como desaparecidos. Sin esconder la grave situación económica que vivió Venezuela hasta el año pasado, y como vocera del gobierno, justifica que gran parte de los venezolanos tuvieron que salir de su país, forzados por la imposición de medidas coercitivas unilaterales contra la economía y su vida cotidiana por parte de Estados Unidos y sus aliados, y que muchos de ellos ahora viven en Colombia, en un contexto donde la violencia y el terror son el sostén de un sistema político profundamente excluyente e injusto, dijo Delcy Rodríguez. Y si nos vamos a las estadísticas, son más crudas aún. Una encuesta realizada en el 2020 por el Barómetro de Xenofobia indica que 69% de los consultados asegura que la inseguridad en Colombia aumentó debido a la presencia de venezolanos y que 76% manifestó sentir miedo, rabia, angustia o fastidio cuando se le acerca a una persona de esa nacionalidad, lo que evidencia un rechazo injustificado contra los venezolanos a juicio de Rodríguez. ¿Pero qué le pide el gobierno venezolano a Bachelet, además de pronunciarse y actuar con celeridad? Pues que tales violaciones de derechos humanos, las cuales constituyen potenciales violaciones de lesa humanidad, no solo se investiguen, con el fin de que cesen los delitos de odio, violencia y xenofobia contra la población venezolana que se encuentra en Colombia, sino que además se siente un precedente y se castigue a los culpables. Que además Bachelet, como alta comisionada de derechos humanos, exija al Estado colombiano cumplir con sus obligaciones de protección de derechos humanos de los migrantes dentro de su territorio, sea cual sea su nacionalidad o estatus migratorio. Recordemos en esta historia que Bachelet no ha mantenido una política objetiva cuando le ha tocado analizar la situación de derechos humanos en el país caribeño, a tal punto que el gobierno venezolano ha rechazado por todas las vías el último informe sobre supuestas detenciones arbitrarias o persecuciones por el ejercicio a la defensa de los derechos humanos. Considerando Venezuela que dicho informe contiene falsas aseveraciones sobre supuestas detenciones arbitrarias o persecuciones por el ejercicio o la defensa de derechos humanos, Bachelet está acusada en ese sentido de elaborar una especie de guión político de quienes han venido utilizando esta materia para agredir a Venezuela. Igualmente parcializado, sesgado y malintencionado fue el informe que hizo Bachelet, muy rápidamente, por cierto, de los supuestos abusos y atropellos de los trabajadores del arco minero en Orinoco, sur de Venezuela. Pero no ha sido tan diligente para analizar, por ejemplo, cuántos venezolanos han perdido la vida por falta de medicinas en la pandemia por efectos del bloqueo económico, pese a los esfuerzos del gobierno de Maduro. El propio fiscal general de la República de Venezuela, Tarek William Saab, ha combinado a Bachelet pronunciarse y actuar sobre el caso de los venezolanos en Colombia, y ha informado que entre enero y agosto de este año fueron ultimados en Colombia otros 362 venezolanos. Esto basado en informes de la ONG Consultoría para los Derechos Humanos y Desplazamiento CODES. Son delitos de lesa humanidad, expresó el fiscal venezolano, agregando entonces que corresponde al despacho de Bachelet y su equipo de más de 500 funcionarios por el mundo resolver esta situación. El funcionario venezolano atribuye la ola migratoria a las consecuencias de sanciones financieras de Estados Unidos para forzar la salida del presidente Nicolás Maduro. El fiscal también pidió a la ONU no solo investigar IOS decesos denunciados, sino además abrir una averiguación sobre las grandes cantidades de dinero que recibe el gobierno de Duque para supuestamente brindar apoyo a la migración venezolana, porque a todas luces no los invierte eso, ya que en Colombia los venezolanos son perseguidos, maltratados y acosados. Al sonado caso de las dos adolescentes se suma el de 3 venezolanos, 2 colombianos que fueron ultimados durante un ataque de hombres armados en una finca del departamento de Antioquia, la región cafetera del noroeste de Colombia. La matanza se produjo en la finca de Bogotana, en el municipio de Betania. Este caso
se convierte en una desgracia más para estas familias venezolanas. Y es que Colombia sufre un número de masacres similar al que existió antes del proceso de paz suscrito en el 2016 con la extinta guerrilla de los FARC, situación que lamentó en la red del Pajarito Azul nada más y nada menos que José Miguel Vivanco, director para las Américas de la ONG Human Rights Watch. Aunque el acuerdo de paz alivió la violencia en los campos colombianos, algunos puntos están nuevamente bajo el fuego de las organizaciones que se financian del tráfico de sustancias ilegales y llegaron a sustituir a los antiguos rebeldes como autoridades de facto, ante la presencia débil e inerte del Estado y del gobierno de Duque. El presidente Nicolás Maduro también se ha pronunciado, y además de condenar lo que se ha considerado el comienzo de un plan de exterminio de venezolanos en territorio colombiano, ha sido enfático al ver la otra cara de la problemática, y es que al contrario de lo que viven sus connacionales en Colombia, no es la misma de los colombianos que viven en Venezuela. Recordó el presidente Nicolás Maduro que en Venezuela viven más de 6 millones de colombianos, y lejos de ser rechazados, desde el gobierno nacional siempre se les ha instado a la unión hacia los hermanos de otras latitudes que viven en la nación suramericana. Ha insistido Maduro en enviar un mensaje a los venezolanos que han migrado a otras latitudes a regresar al país. Le entiendo mis manos a los venezolanos. Así es. Ahí está la posibilidad. Les repito, le tiendo mis manos a los venezolanos, venezolanas. Vénganse para su patria. Garantizando además que en Venezuela nadie los va a perseguir o insultar. Aquí les vamos a dar un abrazo, compañía, y juntos seguiremos adelante. Hoy el gobierno venezolano espera que reaccione Bachelet, que le dé celeridad a una situación que podría verse seriamente comprometida, con otros decesos y otros casos lamentables de estos venezolanos en Colombia. Corresponde a esta alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, poner coto e interpelar a las autoridades y gobiernos de Duque sobre las denuncias y los hechos palpables presentados por Venezuela y utilizar para ello las herramientas objetivas, sustentadas y sin sesgo para poder hacer justicia. Tiene la palabra, señora Bachelet. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.